Bueno, vamos a continuar hoy con algo que había quedado pendiente en, en una de las clases anteriores con respecto al tema del neurodesarrollo, donde habíamos visto algunos de sus componentes, de sus procesos, habíamos visto la mielinización progresiva de las fibras nerviosas, el sprouting, que era ese rebrote de conexiones, la sinaptogénesis, el pruning o poda neuronal, que es esa eliminación de conexiones, que es un concepto que está ligado a la apoptosis o muerte celular programada, y nos había quedado pendiente darle una especial importancia, yo digo que es la vedette del neurodesarrollo, que es la plasticidad neuronal, que decimos rápidamente es la propiedad del tejido nervioso de modificarse por la experiencia. Esta sería una definición muy general, cortita, rápida, pero vamos a tratar de desarrollar porque es muy importante este concepto. Eric Kandel, un premio Nobel en el año 2000 de neurofisiología, allá por 1983 hizo una experiencia, un experimento con un caracol llamado Alypsia californica. Ahí él descubrió, ¿no es cierto?, que la experiencia con ese pequeño animalito muy minúsculo, que la experiencia modela y remodela el cerebro, tanto en su funcionamiento como en su arquitectura. Acá hay una cosa importante, porque siempre es más fácil considerar cambios, modificaciones a nivel de lo funcional, pero más difícil o más duro es entender que se pueden dar cambios a nivel estructural. Esto trajo aparejado toda una nueva perspectiva que nos permite pensar ya no en una visión estática del cerebro, sino que esa visión debe ser reemplazada por una extremadamente dinámica. De allí, como yo ya se los he mencionado, el hecho de que no hay dos cerebros iguales, de ahí el nombre del título de este libro que es tan caro a nuestra materia y que inclusive ustedes trabajaron en biología humana, que es A cada cual su cerebro, plasticidad neuronal e inconsciente. Ese es el nombre del libro de Ansermet y Magistretti. Allí comprendemos, a través de su lectura, que la plasticidad neuronal participa en la emergencia de la singularidad, de la individualidad de cada sujeto. Habíamos dicho la vez pasada que nacemos inmaduros. Nuestro sistema nervioso va a comenzar a madurar con una mayor potencia en la vida extrauterina. Y nos preguntábamos, ¿es una falla en la animalidad? ¿Se trata de una falla evolutiva? ¿Salimos al mundo antes de tiempo, vulnerables, inermes, inacabados? ¿O nos encontramos frente a una ganancia, ante la posibilidad de entrelazar nuestro desarrollo con los otros significativos? Esto nos permite corrernos y no estar tan prisioneros de los programas preestablecidos genéticamente. Obviamente que no vamos a soslayar la cuestión de los genes. Lo genético lo podríamos enlazar al concepto de información-estructura. Sabemos que es lo que garantiza que, a pesar de todos los cambios producto de la información circulante, que va a circular entre los distintos niveles de organización, entonces, que a pesar de esa información que circula, de los cambios culturales, sociales, climáticos, los hombres seguirán siendo hombres y seguirán
produciendo hombres, o sea que sabemos que los cambios genéticos son infrecuentes y por eso hace que siempre uno lo asocie, aunque sea desde el sentido común, con lo inamovible, lo rígido, lo preestablecido. Sin embargo, también conocemos desde no hace mucho tiempo el término de epigenética, que significa que la expresión de la dotación genética se encuentra fuertemente influenciada por las condiciones ambientales. Así como las neuronas, su estructura, su funcionamiento, también se encuentra, por ende, afectada por las influencias sociales. No olvidemos nunca de tratar de entender nuestra materia, tratar de entender lo vivo en términos de la organización creciente y decreciente, los niveles de organización. La evolución hizo que lo humano, el cerebro humano, goce de una hipercomplejidad y entonces en esa hipercomplejidad hay una multicausalidad y ahí se ve bien y se puede utilizar perfectamente esta herramienta comprensiva que nos otorga el modelo de los niveles de organización. Pero volviendo a la plasticidad neuronal, esta está obviamente entonces en la base de todos los procesos de aprendizaje, de todos los procesos de memoria y participa sin lugar a dudas de esta emergencia de lo singular en cada uno de nosotros, haciendo que nos liberemos de los determinismos genéticos. Nos propone entonces un cerebro experiencia dependiente y experiencia expectante. Entonces, allí, cuando nos metamos bien en el tema del desarrollo temprano, en el infans humano, vamos a ver justamente cómo ese cerebro es esto que decimos, un cerebro experiencia dependiente. Entonces, si el concepto de plasticidad neuronal significa que la experiencia puede inscribirse en el sustrato material, que es nuestro sistema nervioso, si puede inscribirse en ese sustrato dejando una marca, este acontecimiento deja una huella y de allí la importancia de las primeras huellas. Esto lo han trabajado todos los autores, lo ha trabajado Freud cuando hablaba de las primeras huellas némicas, y entonces cobra tanta relevancia todo lo ocurrido tempranamente. Pero estas primeras huellas no son una mera copia de lo percibido. Fijan, sí, una primera experiencia, pero luego se van a reordenar, se van a recombinar, se van a recodificar, estas primeras huellas se reasocian con otras que van viniendo luego. Esto hace que se establezcan nuevos conjuntos que van a dejar de estar ya en una relación directa con aquella primera huella o primera inscripción de la cual decimos es inhallable. Una palabrita que a mí me gusta porque nos otorga cierta idea de la magnitud de esta hipercomplejidad. A veces hablar de complejidad y de hipercomplejidad empieza a sonar como un latiguillo, como algo que está de moda o que se puso de moda hace un tiempo. Entonces uno escucha en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, ahora con respecto al tema del COVID-19, dice, bueno, esta es una situación muy compleja, ¿no? Y entonces, bueno, la primera cosa que quiero aclarar para quienes se quieran meter
en el paradigma de la complejidad es que complejidad no significa que es difícil, no es complicado. Complejidad es justamente esta conjunción de multicausalidades, este entramado que nunca es acabado, que nos hace que permanezcamos en cierta incertidumbre, en cierta incompletud, que se bajen algunas expectativas que ha tenido la ciencia durante largo tiempo de encontrar la verdad y las verdades, ¿no? Entonces, bueno, digo, en ese contexto, pensar en nuestro cerebro, que es el sustrato material de nuestras funciones psíquicas más exquisitas y más humanas, en el sentido de, bueno, yo siempre uso la palabra exquisita para poder pensar en la superioridad. Estoy hablando de la imaginación, de la creatividad, del lenguaje, de la capacidad que tenemos de inventar, de engañar, de recordar, de evocar, de emocionarnos. Bueno, estas funciones humanas tan superiores y tan únicas hace que las huellas sean inhallables. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo echa por tierra las pretensiones que tienen ciertos sectores de la neurociencia de que uno pueda encontrar en nuestra masa encefálica el lugar donde se ubica, por ejemplo, bueno, hemos encontrado, o la Universidad de Manchester después de 10 años ha encontrado la enzima de los celos. O ha encontrado el lugar donde se ubica la envidia. Bueno, a mí me parece que sí, es cierto que hay lugares específicos dentro de nuestra corteza cerebral donde se encuentran las emocionalidades y donde podemos localizar algo de nuestras funciones, pero es imposible esto de poder encontrar puntualmente una enzima, una célula, un pequeñito lugar en la corteza y pensar que es universal. Entonces, lo último que voy a decir es que entonces en el plano epistemológico este concepto de plasticidad puede tender puentes, así lo intenta el libro de Ansermendi y Magistretti, entre las neurociencias, los genes, la cultura, lo biológico, lo social, lo psíquico, lo orgánico, y poder dejar de pensarlo como rivales y sí poder pensarlo en un, como me gusta decir a mí, en un dibujo circular indiviso de movimiento o en movimiento constante, porque la plasticidad es movimiento. Gracias.